Vamos a ver, hermanos, el día de hoy el tema del adulterio. Hoy vamos a tocar el tema del adulterio. Sí, el adulterio, así es. El pecado de adulterio es el día que vamos a ver de hoy. De hecho, hermanos, este mandato del adulterio se encuentra en el Éxodo capítulo 20, versículo 14. Éxodo capítulo 20, versículo 14. Y tal cual dice así el mandato, dice, no cometeréis adulterio. No cometerás adulterio. Este mandato, hermanos, este texto bíblico de Éxodo 20, 14, prohíbe el adulterio. No cometerás adulterio. Y por supuesto, hermanos, por implicación este mandato protege la santidad del matrimonio. La santidad del matrimonio. En Génesis 39, versículo 9, a este pecado se le menciona como un mal contra Dios. Un mal contra Dios en Génesis 39, versículo 9. En Levíticos 20, hermanos, Levíticos capítulo 20, versículo 10, dice estas palabras. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, escucha, serán muertos. Serán muertos. Este verso, hermanos, está estableciendo la pena de muerte para aquel hombre o mujer adúltera. Nuestro Señor Jesús en Mateo 15, versículo 19, escucha lo que dice Mateo 15, versículo 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. De acuerdo a este texto, hermanos, el adulterio viene de nuestro corazón. Es nuestra tendencia pecaminosa, hermanos, escucha, que caracteriza nuestra naturaleza caída. Nuestro corazón perverso, y de ahí sale el adulterio. Pablo, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones. Hermano, el que vive dentro del adulterio da evidencia de que no es un verdadero creyente, porque no va a heredar el reino de los cielos. Por tal motivo, la paga del pecado es muerte, es el infierno eterno. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, Hebreos 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermano, Dios aborrece y juzga el adulterio. Y Dios, hermanos, ha diseñado y ha bendecido el matrimonio, donde es la única relación entre un hombre y una mujer que pueden disfrutarse del uno al otro sexualmente. El matrimonio es la única relación. Las palabras de Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 9 al 10, dice Pablo en la carta de los Romanos, capítulo 13, versículo 9 al 10, dice, porque no adulteráis, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si el adulterio
es parte de la ley de Dios. Y la ley se cumple al amar al prójimo. Entonces, cuando adulteras, estamos expresando odio hacia esa persona por afectarla en el adulterio. Hermanos, la palabra de Dios siempre enfatiza que Dios odia el adulterio. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? La mayoría de las personas cristianas y no cristianas dirían que el adulterio es y ocurre cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. Una persona casada tiene relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o su esposa. Pero bíblicamente, ¿eso es adulterio, hermanos? ¿Bíblicamente es eso en adulterio? Hermanos, este pecado es un pecado muy grande, muy serio. Por lo tanto, nosotros tenemos que entenderlo correctamente para poder evitarlo. Es por eso, hermanos, que te pido que me acompañes a Mateo 5, que es nuestro versículo base, y vamos a continuar con este sermón del monte, Mateo 5, versículo 27 al versículo 30, que es lo que vamos a estudiar. Mateo 5, versículo 27 al versículo 30. Dice así el Señor Jesucristo acerca del adulterio. En Mateo 5, versículo 27 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29, por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En contexto a este pasaje, hermanos, recuerda que el Señor Jesús está explicando el verdadero significado de la ley. Esa es la intención de nuestro Señor Jesucristo. Explicar el verdadero significado de la ley en contraste a las malas interpretaciones de los escribas y de los fariseos. El Señor Jesús en esta parte del Sermón del Monte, hermanos, explica 6 ilustraciones que nos ayudan a entender el verdadero significado de la ley. Y eso es importante, hermanos, porque dice allá arribita, versículo 20, vean lo que dice arribita el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estas 6 ilustraciones que presenta aquí el Señor Jesucristo a partir del versículo 21 hasta acabar todo el capítulo 5, presentan, hermanos, y tienen el objetivo de enseñarnos cómo se ve esa justicia del versículo 20 que sobrepasa a los escribas y los fariseos. Como ya vimos, hermanos, la primera ilustración se encuentra en el versículo 21 al 26, donde se habla acerca del homicidio. Y ahora, hermanos, vamos a ver esta segunda ilustración de 6, la cual es el adulterio. Y de la misma manera, hermanos, que el versículo 21, el Señor empieza diciendo estas palabras. Vean, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Esta frase, hermanos, oísteis que fue dicho, se refiere a las malas interpretaciones de los escribas y de los fariseos. Recuerden, no se refiere a la ley de Moisés, ya que la ley de Moisés, hermanos, no tiene nada que ser corregido. Lo que tiene que ser corregido, ¿qué es? La mala interpretación de los escribas y de los fariseos.
Recuerda, hermanos, el Señor Jesús no viene a dar una nueva interpretación. Él no viene a dar algo nuevo. Él viene, como dice el versículo 17, Él viene a comprobar la ley por medio de su vida. Yo no vine a dar nada nuevo, sino que yo vine a aplicar la ley, a aplicarla tal cual es. Lo que está haciendo el Señor Jesucristo únicamente es refutar la mala interpretación de los escribas y de los fariseos y dando la correcta interpretación de la ley. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Pero vean lo que enseñaban los fariseos y los escribas. Continúa diciendo ahí el texto en el versículo 27 de Mateo 5, oísteis que fue dicho. Esta es la enseñanza de los escribas y fariseos. No cometerás adulterio. Esta palabra, hermanos, adulterio, en un sentido estricto, hermanos, se refiere a una persona casada que tiene relaciones sexuales con una persona que no es su cónyuge. A eso se refiere en el sentido estricto. Esto significa adulterio en el sentido estricto de esta palabra. Sin embargo, hermanos, bíblicamente el significado de esta palabra tiene un sentido más amplio. Un sentido más amplio y se refiere a tener relaciones sexuales con cualquier persona que no sea tu cónyuge. O sea, esto, hermanos, incluye a los casados, a personas solteras, también incluye personas casadas con personas solteras. O sea, en pocas palabras, incluye a todos. ¿Ok? Esto implica la palabra adulterio en un sentido más amplio y bíblico, hermanos. Pero ahora, aquí el Señor Jesucristo está diciendo adulterio en el sentido estricto. Aquí en el versículo 27, no cometerás adulterio, lo está diciendo en el sentido estricto de la palabra. Esto es, hermanos, en el sentido de que alguien está casado y tiene relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. Esa es la idea que tiene aquí el Señor Jesucristo, porque eso enseñaban los fariseos. Pero nota el versículo 28. Dice el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Observa la palabra cualquiera. Esto puede aplicarse a cualquier persona, sea casada o sea soltera. Entonces, aunque está hablando específicamente del adulterio, hermanos, el principio es el principio de pureza sexual para toda persona casada o soltera. Ese es el tema que el Señor va a tocar. Entonces, escucha, soltero, no porque no estés casado, no pienses que este texto no es para ti. No, esto aplica a toda persona, tanto solteros como casados. Pero ahí en el versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. A primera vista, hermanos, esto parece que no está mal, ¿no es cierto? Parece que está bien, porque es una cita directa del Decálogo, es una cita directa de Éxodo 20, versículo 14. Sin embargo, hermanos, al igual que el tema pasado del asesinato, del homicidio, los escribas y de los fariseos, hermanos, estaban interpretando esto de manera equivocada. Ellos lo aplicaban solo en términos externos. ¿Y esto por qué lo sabemos, hermanos? Porque en la ilustración de atrás, o sea, en la ilustración del homicidio del versículo 21, los fariseos decían, no matarás, refiriéndose únicamente al acto externo. Pero el Señor Jesucristo en el versículo 22 dice, no solo es el acto físico el que Dios aborrece, también es el homicidio interno. Cuando tú odias a alguna persona, es como si la estuvieras matando. O sea, Él lo lleva al acto interno. De la misma manera aquí, hermanos, en el versículo 27. Los fariseos decían, no cometerás adulterio, refiriéndose únicamente al acto externo, nada más. Pero el Señor Jesús dice,
Pero yo, versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? En su corazón. ¿Notan el paralelo? Entonces los fariseos decían, mira, con que no tengas relaciones con alguien que no es tu cónyuge en términos externos, físicos, si no consumes el acto, estás bien y estás siendo obediente a Dios. Es lo que estaban diciendo prácticamente los escribas y los fariseos. Su énfasis era siempre lo externo. La misma idea, hermanos, está en la parábola, no sé si la recuerdan, la parábola del publicano y el fariseo. Vean lo que dice en Lucas 18, versículo 11. Lucas 18, el Señor Jesucristo en este pasaje habla acerca de esta parábola del publicano y del fariseo. Lucas 18, versículo 11. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 11. Vean lo que dice. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuchen la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este fariseo, hermanos, se está comparando con otros hombres, pero a nivel externo. Él deja sus pensamientos y solo ve lo externo. Ciertamente, hermanos, no hay manera de cómo nosotros podemos compararnos al nivel interno con otra persona, porque no conocemos lo que piensan. ¿Están de acuerdo? Pero la idea aquí, hermanos, es que el fariseo se compara externamente con hombres. Y probablemente con hombres inferior a él en términos morales. Pero vean lo que dice su oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Él solo ve lo externo, él no ve lo interno. Bueno, así eran los fariseos. Solo veían las cosas externas, las cosas de afuera, no lo interno. Es por eso que ellos decían, regresando a Mateo 5, versículo 27, es por eso que ellos decían, no cometerás adulterio. Y esta es la mala interpretación de la ley de Dios, hermanos. Enfocar el adulterio únicamente ¿a qué? A lo externo. En lo que se puede ver nada más, no en lo interior. Entonces, si tú no pecabas externamente, tú estabas bien. Tú podías tener una mente corrupta, pero si tú no lo manifestabas por fuera, estabas bien. Podías ser inmoral, tú podías ser un adúltero perverso en tu mente, pero si tú no lo sacabas, si no cometías el acto externamente, tú estabas bien. Si no lo practicabas, tú estabas bien. De hecho, hermanos, por desgracia, esa es nuestra tendencia pecaminosa, ¿no es cierto? Pensar que si externamente estoy bien, entonces no pasa nada. Yo estoy bien con Dios, porque externamente me comporto como Dios manda que me comporte. Ahora, hermanos, no estamos diciendo, hermanos, que Dios, al decir no cometerás adulterio, no estamos diciendo que no se refiere al acto externo. Claro que Dios se refiere al acto externo también. Claro que Dios prohíbe el acto externo. Pero la prohibición no termina ahí, hermanos. Desde el punto de vista de Dios, el adulterio se comete tanto externo como interno. De hecho, vean, vamos al mandato original en Éxodo 20, al decálogo que Dios le dio a Moisés para la instrucción de todos nosotros y en términos específicos para su pueblo. Éxodo 20, versículo 13. Vean lo que dice Éxodo 20, versículo 13. Empieza con este mandato. Éxodo 20, versículo 13, empieza con el mandato diciendo, no matarás. Versículo 14 dice, no cometerás adulterio. No hurtarás,
no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo. Y escucha, no codiciarás la mujer de tu prójimo, su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este último mandamiento, hermanos, en el versículo 17, nos dice que los primeros 9 no solamente apuntan a lo externo, sino también a lo interno, a deseos, a motivos, a pensamientos. Pero vean el versículo 14, él dice, no cometerás adulterio. Y en el versículo 17 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, hermanos, el Señor Dios es directo en el contexto original y prohíbe lo externo como lo interno. Si se dan cuenta, hermanos, los fariseos y los escribas omitieron esta parte del versículo 17. Ellos omitieron la actitud interna. Y erróneamente, hermanos, ellos solo se enfocaron en el versículo 14, en lo externo. Ahora, regresando a Mateo 5, 28, vean lo que dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 5, versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es el mismo contexto de Éxodo 20. El Señor Jesús no está diciendo nada nuevo, hermanos. Obviamente, no hay que ser como los fariseos que piensan que si no estamos involucrados externamente con el adulterio, entonces somos sexualmente puros. Es un error. Esa manera de pensar es un error. Porque posiblemente puedas abstenerte externamente de la inmoralidad sexual. Posiblemente externamente puedas ser fiel a tu esposo o a tu esposa. O posiblemente no estés involucrado con algún soltero o casado, teniendo obviamente relaciones pecaminosas. Pero escucha, eso no necesariamente quiere decir que realmente eres sexualmente puro. Abstenerse externamente, escucha, no garantiza la pureza interna. No lo garantiza. Puede ser que en tus acciones externas seas sexualmente puro, pero en el interno probablemente no lo eres. Y por lo tanto estás cometiendo adulterio. El pecado del adulterio. Entonces, de acuerdo al versículo 27, hermanos, de Mateo 5, el adulterio no solamente es abstenerse externamente. También versículo 28, el adulterio es que lo cometas en términos internos. El Señor prohíbe lo externo como lo interno. Pero vean, hermanos, profundizando un poco más en el versículo 28, el Señor comienza diciendo, pero yo os digo. De la misma manera, hermanos, que el versículo 22, el yo aquí, hermanos, es enfático. Y es importante porque aquí está mostrando la autoridad. Yo les estoy diciendo. Él coloca su palabra por encima de estas tradiciones rabínicas erróneas. Y él dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer. Detengamos ahí, hermanos. La palabra cualquiera se puede traducir como toda persona. Esto hace, hermanos, que también aplique a una mujer. Aquí el Señor Jesucristo está tomando y agarrando a un hombre como ejemplo. Sin embargo, el principio se aplica a una mujer que ve a un hombre y lo codicia. También aplica para ellas. Entonces, cualquier persona, dice el texto, que mira. Esta palabra mira, hermanos, se refiere, y es importante, porque se está refiriendo a una mirada repetida. Esa es la idea de la palabra. O sea, es una persona que escoge mirar a alguien intencionalmente y repetidamente. Ve a alguien y no solamente la ve,
sino que se le queda viendo repetidamente. Esa es la idea de esta palabra. Aquí, hermanos, aquí no es que tú vas por la calle y quieres ver algo y en ese momento que tú volteas para ver lo que quieres ver, en ese momento se te cruza alguna persona y obviamente pues la tienes que ver porque cruzaron miradas, ¿no? Y ya pasa la persona. A lo mejor era una persona atractiva, pero tú te enfocaste en lo tuyo, no caíste en la tentación y pasó la mirada. A eso no se refiere. No se refiere a que tú ves a alguien y pasa y porque ya la viste ya pecaste. No. Aquí se está refiriendo cuando la persona escoge mirar a alguien repetidamente. En otras palabras, le pone los ojos encima. A eso se está refiriendo. Tiene la intención de ver a alguien fijamente, repetidamente. Entonces, versículo 28 dice, cualquiera que mira a una mujer, ¿para qué? Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, hermanos, aunque el Señor Jesús usa a un hombre como ejemplo, el principio también aplica a todos, a las mujeres también. Y obviamente lo que vimos en Éxodo 20, de no codiciarás a la mujer de tu prójimo, también se aplica a la mujer en referencia al hombre. Entonces, el Señor Jesucristo en el versículo 28 está diciendo, cualquier persona que intencionalmente o repetidamente mira a un hombre o a una mujer, nota la palabra que sigue, dice para codiciarla. Esta palabra para es importante, hermanos, porque dice, se traduce con el propósito de o con la intención de. Así se puede traducir la palabra para. Entonces, el hombre o la mujer que intencional y repetidamente ve a alguien del sexo opuesto con el propósito de. ¿Cuál es el propósito? Sigue la palabra, de codiciarla. Si un hombre o una mujer ve intencionalmente y repetidamente a un hombre con el propósito de codiciarla. Esta palabra codiciarla se puede traducir como desearla. O sea, se está refiriendo a un hombre que intencionalmente ve a una mujer para satisfacer sus deseos pecaminosos. Esa es la idea que tiene el Señor Jesucristo. Ese hombre intencionalmente ve repetidamente a una mujer con ese propósito de satisfacer sus deseos internos. Y nota, al final del versículo 28, ese hombre que ve a la mujer fijamente con un deseo de satisfacer sus deseos pecaminosos, al final del versículo 28 dice, ya adulteró con ella en su corazón. De hecho, hermanos, esa frase de ya adulteró en griego está en tiempo pasado. O sea, como si ya lo hubiera hecho, como si ya hubiera hecho el acto y solamente la vio repetidamente. Y con la mente la codició. Ya adulteró con ella. ¿Se dan cuenta? Hermanos, aquí no hay nada externo. Aparentemente, hermanos, en este ejemplo que el Señor nos está dando, ni siquiera hay una palabra hacia esa mujer. No hay un coqueteo. No hay nada de eso. No le guiñó el ojo. No usó, hermanos, este hombre no está usando técnicas de seducción. Este hombre no hizo nada. Únicamente hizo ¿qué? Mirarla fijamente y codiciarla en su corazón. Y el Señor le dice, si tú miras a alguien, es como si ya lo hubieras hecho. Por lo tanto, ya adulteraste con ella. Ya adulteraste con ella. Quizás no físicamente, quizás no se fueron a un cuarto, a un hotel, a un coche, a donde sea.
No cometió adulterio con ella externamente, pero adulteró con ella, dice al final del versículo 28, en su corazón, en su mente, en sus deseos, en sus pensamientos. Hermanos, otra vez el Señor no condena el ser expuestos a un hombre o a una mujer por casualidad. Él no condena que vayas por algún lugar y pase una mujer físicamente atractiva y quizás vista de manera provocativa y de igual manera para un hombre, pero si tú te resistes, no volteas a verla, resistes la tentación, te quedas viendo lo que tú tenías que ver sin imaginar pensamientos malos, te volteas, el Señor no condena eso. No condena esas miradas casuales. El texto es claro, hermanos. Lo que el Señor condena aquí es que la persona tiene lujuria en su corazón, porque la ve fijamente, ya sea un hombre o una mujer. Condena, hermanos, a la persona que tiene deseos pecaminosos y busca alimentarlos, viéndola intencionalmente y repetidamente a esa persona. ¿Con el objetivo de qué, hermanos? De satisfacer sexualmente en términos mentales internos. El Señor Jesús, hermanos, por así decirlo, Él va a la raíz del problema. El problema está en tu corazón. En tu corazón. La persona condena, hermano, la persona condenada será la persona que codicia en su corazón. No solamente en lo externo, también en su corazón. Alguien que tiene deseos sexuales pecaminosos y busca satisfacerlos. Probablemente viendo películas, probablemente ir a lugares específicos donde sabe que ahí habrá X o Y persona del sexo opuesto. Esto es importante, hermanos, porque escucha, la mirada es el fruto del deseo interno. La mirada es el fruto del deseo interno. Regresando a la audiencia original en Mateo 5, hermanos, esto era un contraste para todos. Estas palabras, hermanos, chocaban en sus mentes por las ideas falsas de los fariseos. Estos hombres probablemente eran como los fariseos de la parábola. Dan gracias a Dios porque no son como los otros adúlteros externamente. Y vienen al Señor y le dicen, Padre, aquí estoy yo. Hermanos, no solo es un adúltero el que lo hace externamente, sino también el que tiene los deseos, los pensamientos sexuales en su interior. El problema es el interior. Vean lo que dice Pedro en su segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice así, Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En contexto, hermanos, Pedro se está refiriendo a los falsos maestros. Pero nota la frase al principio del versículo, tienen los ojos llenos de adulterio. Esto es, ven a toda mujer y la desean sexualmente de manera pecaminosa. Estos hombres no podían ver a una mujer de manera pura, sino la veían como un objeto potencial que satisfacía sus deseos pecaminosos. A eso se está refiriendo el Señor Jesús en Mateo 5. Entonces, el Señor condena el acto y también condena el deseo de lujuria de toda persona, ya seas hombre o mujer. Por supuesto, hermanos,
Y hermanas, las mujeres también tienen el deseo de mirar lujuriosamente a un hombre. Por supuesto que sí, nadie está exento de esto, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros entendemos que el adulterio no solamente se enfoca en el acto externo, sino también ¿en dónde? En los pensamientos. La pregunta es, ¿cómo puedo evitar ese pecado? ¿Cómo puedo evitar la lujuria en mi vida? Vean, regresando a nuestro texto en Mateo 5, el Señor Jesucristo da la respuesta y da la estrategia perfecta en el versículo 29. Mateo 5, versículo 29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer. Detengámonos ahí, hermanos. Esta frase, es ocasión de caer, se puede traducir como te hace tropezar. Te hace tropezar. O sea, la idea es que te pone una trampa. Si tu ojo derecho te pone una trampa y te hace que peques. Esa es la idea que tenía el Señor Jesucristo. Si hay algo en tu vida que ayude a que peques, en este contexto, el adulterio, continúa diciendo el texto, sácalo y échalo de ti. Sácalo y échalo de ti. Esta palabra, échalo, hermanos, se puede traducir como arrójalo. Arrójalo. ¿Y qué crees? Es un imperativo. Es un mandato de Dios. Obviamente, hermanos, esto que vamos a empezar a leer, versículo 29, versículo 30, está en lenguaje figurado. No es literal, hermanos. No es literal. ¿Ok? Es un lenguaje figurado. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hermanos. Aunque tú te mutilaras los miembros corporales, tú seguirías con tus deseos pecaminosos. Es una realidad. Porque el problema no está en los miembros físicos, sino en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu naturaleza, en tus deseos. Entonces el Señor dice, sácalo y échalo. Son mandatos, sácalo y échalo. Hermanos, Dios te está dando esta defensa, no solo es para el adulterio esto, hermanos, esto se puede aplicar para cualquier otro pecado, ¿no es cierto? Nota que el Señor aquí no está diciendo, busca a un líder, busca a tu pastor, busca a tu líder y que eche el demonio de lujuria de ti. Eso no está diciendo el Señor. El Señor apunta ¿a qué? A tu responsabilidad, a la tuya. Esto es algo práctico, hermanos. Y aquí vamos a ver cosas 100% prácticas. Porque lo que está diciendo el Señor Jesús es, quita cualquier cosa que te lleve a pecar. Esa es la idea que el Señor Jesús tiene en su mente. Quita cualquier cosa que en tu vida te apunte al pecado. Y escucha, hermanos, esto demanda una acción radical. Una acción radical. Toma las medidas que sean necesarias para evitar cualquier influencia que te lleve a pecar. Remueve de tu vida cualquier cosa que te lleve a pecar y échalo. Manténlo lo más lejos de ti. Esa es la idea, hermanos. Y aquí estamos hablando de algo muy radical. Dice el versículo 29, continúa diciendo, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La misma idea la repite en el versículo 30, vean. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez, hermanos, aquí el Señor Jesús está usando un lenguaje figurado y aquí en particular usa las palabras de manera hiperbólica. O sea, Él está exagerando su idea a tal grado de decirte, córtate la mano, sácate un ojo. Él lo está exagerando, es una palabra hiperbólica, lo está exagerando. Hermanos, el Señor está exagerando la situación, ¿para qué? Para que veas la seriedad de la lujuria.
para que veas que es un gran pecado la lujuria. Esto es muy serio y muy peligroso. Dice el Señor que es tan serio, es tan peligroso que sería mejor en términos corporales que te mutiles que pagando una eternidad de tormento por no dejar tu pecado. Es mejor eso. Otra vez, hermano, no es literal, es figurado, pero Él lo hace para que veas la magnitud del pecado. Sería mejor que espiritualmente tú fueras cojo que ir al cielo, que ir al tormento completo. Aquí, hermanos, si tú te das cuenta en el versículo 29 y en el versículo 30, la idea es la misma, hermanos. ¿Por qué? Escucha, porque no hay otra estrategia. Esa es la única. Tú debes de aniquilar tus deseos pecaminosos. Esa es la única estrategia que el Señor te enseña. Debes de eliminar tus deseos pecaminosos. Otra vez, la implicación de esto es el problema de la raíz. ¿Cuál es? Tu corazón. El problema de raíz está en ti. Aléjate de cualquier influencia que te lleve a pecar. De hecho, hermanos, ahí en el versículo 29 dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, y en el versículo 30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer. Aquí, hermanos, en contexto cultural, el ojo y la mano derecha, para la cultura judía de ese tiempo, hermanos, representaba las mejores facultades que tenías. Ellos así se expresaban. Tu ojo derecho, tu mano derecha, y eso representaba tus mejores facultades. O sea, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es que debemos hacer lo que sea necesario hasta el punto de quitar de tu vida lo que más estimas, las posesiones más preciadas para ti, lo que tiene más valor para ti. Y eso te va a ayudar a alejarte del pecado. Esa es la idea que el Señor Jesucristo tiene. De hecho, hermanos, por hablar en casos prácticos, probablemente esto implica o implicaría que tú te cambies de tu trabajo. Quizás vas a ganar menos, pero si ahí pecas. Quizás para otros implicaría cambiarte de casa. Para otros probablemente sería cambiar de amistades. Y ciertamente, hermanos, todo esto que estoy diciendo en sí mismo no es pecado. No es pecado que trabajes, no es pecado que tengas amigos, no es pecado que tengas una casa. Pero para ti, en particular, te coloca en una situación de tentación. Quizás evitas ciertas pláticas, quizás evitas ciertos lugares. ¿Se dan cuenta? Esto es radical, hermanos. Y tú tienes que analizar tu vida para ver qué es lo que estás, o en dónde, o en cuál situación estás pecando. Pero escucha algo claro, hermanos. Y esto es importante. No pienses que quitando esas cosas externas que te hacen pecar, no pienses que por quitarlas vas a tener un corazón puro y bueno. No, hermanos, no funciona así. Tú puedes evitar todo esto, pero si no enfrentas tu problema de raíz, si no atacas el problema de raíz que es tu corazón perverso, si no lo enfrentas estudiando la palabra de Dios, manteniéndote en oración, enfocándote en el Señor y en la iglesia, si no haces eso, escucha, aunque te vuelvas el hombre más ermitaño, vas a pecar. Vas a pecar. Hermanos, el pecado no está en la ciudad. No es que tú te alejes al cerro de allá, ¿cómo se llama? El cerro San Miguel. No es que tú te vayas hasta lo más lejos y ya no pecas. No, hermanos.
Recuerda, el pecado está en ti. Y en cualquier lugar donde vayas, ahí está el pecado. Ahí están los malos pensamientos. De hecho, hermanos, como dato curioso, San Agustín aplicó esto en su vida. Él leyó este texto y se fue al desierto y pensó que todos los problemas se iban a deshacer. Pero él se dio cuenta que esos malos pensamientos seguían en él. Porque el corazón es perverso, hermanos. Él quiso alejarse, pero el pecado seguía en él. El pecado está en ti, en tus malos pensamientos. Tampoco, hermanos, es que ahora yo me guardo, ahora yo cultivo una mente pura, pero te expones a situaciones que te pueden hacer caer. Tampoco funciona así, hermanos. Eso no es válido para nuestras almas. Otro extremo que otra gente podría hacer es que se alejan de la sociedad, se alejan de cualquier influencia externa y no lidian con su pecado. No lidian con ese pecado interno. Tampoco funciona así, hermanos. La estrategia que está presentando el Señor Jesús es que cultives un corazón puro. Pero al mismo tiempo evitas las tentaciones externas. Eso es lo que el Señor Jesucristo te dice. ¿Quieres dejar de pecar? Cultiva un corazón puro y evita el pecado. Evita lo que te hace pecar. Recuerda, hermanos, que la primera lucha es la lucha interna. Tú necesitas un corazón nuevo, necesitas ser salvo y ya que eres salvo, necesitas ser renovado, ¿no? ¿Recuerdan Romanos 1:2? Necesitas ser transformado. Romanos 12, versículo 1 y 2. Necesitas ser transformado en tu mente, en tu entendimiento. Y como dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11, necesitas guardar la palabra para no pecar contra Dios. Necesitas guardar la palabra de Dios. Entonces, tú vas a evitar el pecado en tu vida. Escucha, cuidando tus pensamientos. Si eres hombre o mujer, tienes la responsabilidad de cultivar un corazón puro que externamente se manifiesta, hermanos, en tomar medidas que te lleven a alejarte de la inmoralidad sexual. Hermanos, el problema es el corazón. El Señor Jesús es muy claro en el versículo 28. El problema es el corazón, los pensamientos, tu mente. ¿Qué pasa, hermanos? Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Hoy voy a ir a ver a tal persona. O hoy voy a salir con tal persona. Es que eso no es pecado. Pues yo puedo tener amigos, amigas, y eso no es pecado. Y es cierto, hermanos. No es pecado. En sí mismo no es pecado. Pero en tu caso particular, estar ahí, ver a esa persona, platicar con esa persona, probablemente te incita a pecar. Y por lo tanto, tienes que evitarlo. ¿Se dan cuenta? En sí mismo la acción no es pecado, pero el pecado está en ti. Y eso es lo que tú debes de analizar, hermanos. Si quieres un corazón puro, escucha, tienes que evitar situaciones que satisfagan tu lujuria. Recuerda, el problema son nuestros deseos, nuestros pensamientos. Entonces un corazón adúltero planea. Un corazón adúltero busca situaciones que satisfagan su lujuria. Y por otro lado, un corazón puro planea, pero planea alejarse de lo que lo lleva a la lujuria. Eso hace un corazón puro. Se aleja de las tentaciones. Hermanos, todo esto nos ayuda mucho a la práctica, tanto para solteros como para casados, tanto para hombres como para mujeres. Porque aquí, hermanos, ahorita pueden salir muchas interrogantes de tu vida diaria. ¿Puedo darle un abrazo a esa persona? ¿Puedo saludarla de beso? ¿Puedo invitarlo o invitarla a salir
a comer, a cenar. Para las mujeres, mi vestido debe de ser corto, largo, qué tan ancho, qué tan pegado. Para los hermanos y hermanas que tienen novio o novia, puedo tomarla de la mano, puedo darle un beso. Hermanos, ante esas interrogantes, la respuesta está en las Escrituras. Obviamente, la respuesta no está específicamente para cada pregunta, ¿no? No es que la Biblia te dice, tú puedes darle beso a tu novia de piquito. No. O puedes abrazarla nomás a la mitad. Eso no dice las Escrituras, obviamente, hermanos. Pero el principio general sí está aquí en las Escrituras. Escucha. Si para ti, en particular, en específico, si para ti no es bueno saludar a alguien de beso, está bien. Si para ti, que sales con alguien, tienes que reducir el tiempo que ves frecuentemente a esa persona, está bien. Hermano, aquí no estamos hablando de legalismo. Tampoco estamos hablando que nos apropiamos las Escrituras a nuestra conveniencia. No, hermanos. El principio está aquí y cada uno lo aplica a su situación personal. ¿Ok? El principio es este. Escucha. Cualquier cosa que te lleve a pecar, evítala. Ese es el principio bíblico y cada quien lo va a aplicar a su vida diaria. Pero empezando ¿con qué? Con tu corazón. Cultiva un corazón puro. Cultiva una mente pura, hermanos, mediante el estudio de la palabra de Dios. Y evita, por supuesto, hermanos, situaciones que te lleven a esa inmoralidad. Evítalo, hermano. Y por supuesto, también evita llevar a otros a la inmoralidad. Evita llevar a otros a la inmoralidad. Porque probablemente esa acción para ti esté bien, pero para la otra persona no. Por ejemplo, tú, hombre, cuida la manera en cómo tratas a las mujeres. Quizás tú tienes esa actitud de ser simpático, de ser bromista. Tú eres muy amable, pero probablemente para una mujer la estás afectando. Porque ella puede pensar, me está coqueteando. ¿No es cierto? Y tú, mujer, cuida a los hombres de la manera en que te vistes, en la manera en que los tratas. Otra vez, hermanos, la Biblia no dice cuál es la medida del vestido. La Biblia no dice, mejor ponte una sábana. No dice eso. Pero el principio sí lo dice. ¿Cuál es? Cultiva un corazón puro, porque esto te va a llevar a tomar mejores decisiones de cómo te arreglas, de cómo debe de ser tu relación con otros. Ese es el principio, hermanos. Y recuerda, el problema está en el corazón y debemos enfrentarlo. Debemos de alejarnos de toda cosa que nos lleva a la inmoralidad. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la justicia que sobrepasa de los escribas y de los fariseos. Vamos a orar, hermanos.